es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos en este 10 de septiembre de 2019. Ruth del Salto, como cada mañana, junto a ustedes en el Canal de las Américas para revisar la información internacional. Vamos a empezar con la tensión creciente que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela. Este martes, según el anuncio de Nicolás Maduro, comenzarían estos ejercicios militares en la zona limítrofe. En las últimas horas, el líder del régimen venezolano ha activado el Consejo de Defensa de la Nación. Esto, según dice, para atender lo que él llama una amenaza de conflicto desde Colombia. Arranca el ejercicio fronterizo Venezuela, Soberanía y Paz hasta el 28 de septiembre para poner a punto la defensa terrestre, la defensa antiaérea, la defensa aérea y la defensa integral del territorio nacional, como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí estaré yo, entre ustedes. Venezuela es un país de paz. A propósito de estos ejercicios militares anunciados por Maduro en la frontera, el gobierno de Colombia ha asegurado que va a actuar en el marco de la diplomacia, que no va a caer en la provocación, pese a que está listo, ha dicho, para defender la soberanía. El gobierno nacional no entra en la histeria. El gobierno nacional observa con detenimiento y tenemos hoy unas fuerzas militares comprometidas con el país, con los derechos humanos. Tenemos unas autoridades que están vigilando atentamente lo que está ocurriendo. We're building it on an expedited basis. It's going up fast. And we're putting it where the Border Patrol most wants it. We'll have, by the end of next year, close to 500 miles of wall. We're taking money from all over because, as you know, the Democrats don't want us to build the wall. They're fighting us at every step. But our military has stepped up and they've done a fantastic job. All of the renovated wall and then the new wall that's going up 30 feet high, it's having a tremendous impact. It makes it so much easier for Border Patrol. We've taken out thousands of gang members. We're taking them out. We don't want them in our country. We let them know it really strongly. But I want to thank Border Patrol. I want to thank ICE. I want to thank all of the law enforcement. You're doing a fantastic job. Thank you very much. The wall is going up, it's going up fast. El muro se está levantando y se está levantando rápido. Así lo dijo Donald Trump, que ha prometido 800 kilómetros nuevos del muro en la frontera con México para finales del 2020. El mandatario estadounidense ha asegurado en un video que ha capturado ya a miles de migrantes de pandillas y que todas las renovaciones se van a hacer con protecciones por encima de los 9 metros de altura. El Pentágono destinará $3.600 millones para ampliar y reforzar el muro en la frontera con México. El Departamento de Defensa decidió aplazar 127 proyectos de construcción y modernización de recintos militares en Estados Unidos y el extranjero previstos en su presupuesto de este año. Los fondos solicitados por el presidente Donald Trump son parte de su lucha contra la migración irregular, eje central de su gobierno. El presupuesto servirá para reforzar segmentos de una barrera ya existente, pero considerada como insuficiente, y para construir nuevos tramos que permitirán reducir la cantidad de guardias desplegados. La longitud total será de 280 kilómetros. Los tramos están en Arizona, cerca de la localidad de Yuma, en California a la altura del centro y de San Diego, y en Texas, en la zona de Laredo y del Paso. En febrero pasado, Trump declaró el estado de emergencia nacional para eludir al Congreso y obtener fondos para construir el muro, una de sus promesas de campaña. Los proyectos aplazados no fueron identificados ante la prensa, ya que el Pentágono dijo que quería informar antes a los representantes de los estados concernidos. Desde finales de 2018, un alto número de personas huye del Triángulo Norte de América Central, asolado por la violencia y la miseria. Trump no ha dudado en denunciar ese flujo migratorio como una invasión. Bueno, vamos a saludar a esta hora, está en nuestros estudios en la capital estadounidense, nuestros estudios de NTN 24 en Washington, Jeffrey Keehan. Él es analista conservador. Buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Bienvenido. Buenos días, Ruth. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Vamos a hablar de esta decisión de Donald Trump de utilizar el presupuesto militar para completar el muro, que ha sido cuestionada en la justicia, pero sabemos que en julio ya la Corte Suprema se pronunció a favor de autorizar el uso de fondos.
el presidente Trump está logrando una de sus promesas de campaña cuando ya en el 2020, en el 2020, vienen otras elecciones en las que quiere ser reelegido. ¿De qué forma lo del muro, el hecho de estar realizando esto, lográndolo en cierta medida, le ayuda al republicano a poder ser reelecto el próximo año? Bueno, el señor Donald Trump es un político muy inusual alrededor del mundo. Es el único político, creo yo, a ver si tú me puedes corregir, que hace lo que promete. El construir el muro, que es parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos, fue una promesa de la campaña, de su campaña política, y ahora lo está haciendo. A pesar de que fue una promesa y él es el presidente de los Estados Unidos, hubo y existe mucha presión en contra de la construcción del muro. El Congreso de los Estados Unidos no le dio los fondos y luego cuando el presidente dijo de que sí lo iba a hacer, sacando dinero de otros presupuestos, el Congreso mismo inició una acción legal ante las Cortes de los Estados Unidos. La Corte dijo que sí, que el presidente podía sacar dinero de diferentes presupuestos para construir el muro. Y ahora está prometiendo que lo va a hacer y que va a construir 800 millas de muro para el 2020. ¿Que lo va a usar como caballito de batalla electoral? Sí. Sí, porque está cumpliendo algo que ha prometido y las elecciones vienen ahora, ¿no? Bueno, las elecciones ya empezaron prácticamente, la campaña se ha iniciado en este momento o hace 3 o 4 meses atrás para el Partido Demócrata, ¿no? El Partido Republicano ya tiene un candidato, que el candidato es el señor Donald Trump. Usted ha dicho, señor Kihien, lo ha dicho, fue parte de la campaña, pero también este muro es parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo ha dicho el mandatario Trump, hemos capturado a miles de migrantes, ha dicho, de pandillas, no los queremos aquí y los hemos podido regresar. En realidad, ¿el muro logra eso? ¿Logra el hecho de evitar que migrantes, digamos que un grupo de migrantes de mala procedencia, que van a hacer mal a los Estados Unidos, entre al país? ¿Esa es la solución más contundente? El muro no va a ser una solución al 100%, pero sí es una herramienta para evitar el cruce masivo de personas por la frontera sur. En estos momentos hemos visto que en los últimos meses o en los últimos años se forman caravanas con miles de personas que amenazan con cruzar ilegalmente o ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. La forma de tener estas caravanas que son promovidas por partidos políticos y por mafias es mediante el muro. Ahora, respondiendo a tu pregunta, tú me dices si va a ser 100% efectiva. No, no creo que va a ser 100% efectiva, pero sí está frenando el flujo migratorio de caravanas donde se forma con miles de personas. Y mira, justamente hoy día estaba escuchando de que hay otro tipo de migración africana que llega a Sudamérica o que llega a México con la intención de ingresar también a los Estados Unidos por la frontera sur. Entonces sí tenemos que hacerlo. En adición a eso, por la frontera sur se mueven cantidades de droga, heroína y otros tipos de drogas químicas que ingresan a los Estados Unidos y están dañando nuestra población y dañan también la economía. Por eso que el muro tiene que hacerse, ¿no? Es parte de la seguridad nacional, porque, como hemos visto en la televisión, hay caravanas de miles de migrantes ilegales que quieren ingresar por la fuerza a los Estados Unidos, a un país soberano. Y eso nunca se ha visto y no hay que permitirlo, no se puede permitir. Vamos a hablar también, o citemos, la visita que hace el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que está en Washington justamente y va a dar cuentas al vicepresidente, a Mike Pence. Ha dicho él ya en rueda de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador que ha bajado significativamente el flujo de migrantes. Esto pues dando un balance, como lo digo, para evitar esta subida de aranceles, la amenaza que dio el presidente Trump en el caso de que México no tome las riendas de este asunto, el tema migratorio, que evite que los mexicanos y otro grupo de centroamericanos pues intente llegar a toda costa a Estados Unidos. ¿Cuánto va a servir esto en las relaciones? ¿Se va a evitar la subida de aranceles? Efectivamente, es una estrategia del gobierno de México para decir, calma, Estados Unidos, vamos haciéndolo, lo estamos haciendo, ya que en reiteradas ocasiones el presidente Trump le ha dicho al presidente AMLO, ustedes no hacen nada.
Es una estrategia que sí ha servido porque en 2 o 3 días de que el presidente Donald Trump declaró que si México no hacía algo para detener la formación de caravanas, se iban a aplicar cierto tipo de aranceles a los productos mexicanos. Entonces sirvió el motivo por el cual el presidente Trump dijo, vamos a imponerte las tarifas. Entonces sí ha servido, sí ha servido. Estados Unidos, Canadá y México tienen una economía muy interrelacionada y es un bloque económico muy fuerte alrededor del mundo. Entonces tenemos que colaborar unos con otros. Y parte de esa colaboración es de que México haga cumplir las leyes internas de su país. Leyes internas de sus países. Porque las caravanas, al ingresar a México, eso se ha visto en la televisión, y han apedreado los controles fronterizos de México, en la frontera sur de México. Han apedreado, han roto las puertas y se han metido por la fuerza. Y luego han estado caminando todo el territorio mexicano ilegalmente, porque muchos de ellos no tenían permiso hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. En la ciudad de Tijuana, una ciudad muy importante de México, frontera con la ciudad de San Diego, los propios habitantes de Tijuana han dicho, nosotros no queremos estos inmigrantes ilegales porque traen crimen, y ha ocasionado que el flujo comercial entre Estados Unidos y México decayera porque se vieron obligados a cerrar la frontera. Entonces ellos dicen, por favor, no vengan, no pueden entrar, han entrado ilegalmente en los Estados Unidos, se quedan acá en Tijuana, nosotros tenemos que brindarles seguridad y alimentación, y daña nuestra economía, porque su economía depende mucho de los Estados Unidos. Es una economía que se retroalimenta una con la otra, ¿no? Muchas personas que trabajan en San Diego viven en Tijuana y cruzan la frontera todos los días. Entonces sí es un problema que le atañe también a México seriamente, y ellos han tomado el toro por los cuernos. Vamos a agradecer a Jeffrey Quijena, analista conservador, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 en nuestros estudios en Washington. Un buen martes para usted. Gracias por la invitación. Ronda de Estados Unidos, ahí vemos en pantalla a uno de los protagonistas de la noticia de hoy. El vicepresidente Mike Pence va a recibir al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Van a analizar estos números que ha dado México sobre ha bajado la migración, dice el país de AMLO, y por supuesto el hecho de la negociación y evitar el alza de los aranceles estadounidenses a México. Vamos a saludar a Emiliana Molina, quien tiene el reporte a esta hora. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el canciller Ebrard reitera que México no se convertirá en un tercer país seguro, aunque Washington busca impulsar esa posibilidad. Las declaraciones de Ebrard llegan después de que el encargado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, dijera que la Casa Blanca no descartaba la idea. Esto permitiría a Estados Unidos rechazar a los solicitantes de asilo si no han buscado primero refugio en el territorio mexicano. México ha detenido aproximadamente a 134.000 personas este año fiscal, comparado con el año pasado del 2018, que detuvieron 83.000. Eso es un aumento sustancial de detenciones ejecutadas por el gobierno de México. Adicionalmente, desde junio, México ha desplegado miles de tropas, crearon una nueva Guardia Nacional en su país, desplegaron 10.000 tropas a la frontera sur y 15.000 tropas a la frontera del norte de su país. El gobierno de México sostiene que a raíz del acuerdo por el cual se desplegó la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur de ese país, se ha reducido el flujo migratorio en un 56%. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, muchas gracias por tu reporte. Vamos a continuar la agenda de Estados Unidos antes de darle paso a Florida. En Nueva York, hoy justamente es el día para la prevención del suicidio. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. La estadística es entregada en este día precisamente por la Organización Mundial que trabaja a nivel de estas cifras para la salud y busca con estas cifras llamar la atención de los gobiernos alrededor del mundo para que implementen más programas orientados a evitar este tipo de actos. Vamos a saludar con el tema a Alejandro Rincón. Alejandro.
Hola, feliz martes para todos. Desde hace 5 años, la Organización Mundial de la Salud empezó a establecer un reporte sobre el suicidio a nivel global. De acuerdo con esa entidad que hace parte del sistema de Naciones Unidas, en los últimos 5 años ha incrementado el número de países que cuenta con estrategias globales de prevención de suicidio. Sin embargo, solo son 38 en este momento los gobiernos a nivel internacional que cuentan con este tipo de estrategias. Es por esta razón que justo cuando hoy es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, se pide a la comunidad internacional fortalecer sus estrategias y implementar más planes para evitar que las personas se quiten la vida. Sobre la importancia de este llamado de atención, la Organización Mundial de la Salud entregó la siguiente declaración. Siempre es importante con relación a la prevención de que nosotros escuchemos a las personas que están alrededor de nosotros. Tenemos que tomar este tema en serio, incluso y más específicamente cuando alguien dice que no quiere vivir más o que ha dicho concretamente que quiere quitarse la vida. Así que desde nuestra organización queremos enviar un mensaje de que es muy importante hablar y asimismo escuchar a los demás para buscar ayuda, pero también para ofrecer ayuda a quienes están alrededor de nosotros. Ese mensaje de la OMS es muy importante: hablar, escuchar, estar siempre atentos a aquellas voces que pueden en algún momento llegar a insinuar cualquier intento de quitarse la vida. Adicionalmente, justo cuando es hoy el Día Internacional contra la Prevención del Suicidio, la OMS recuerda también que el segmento más joven de la población a nivel internacional, aquellos que tienen entre 15 y 29 años, son actualmente los que reportan una tasa alarmante de suicidios. Es actualmente este hecho, el quitarse la vida entre este segmento de la población, la segunda principal causa de muerte a nivel internacional. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias. Buen día, buen martes para ti. Vamos a hablar ahora de decenas de evacuados de las Bahamas que han recibido la orden de bajar de un ferry que iba hacia los Estados Unidos. Las autoridades han advertido a los damnificados por el huracán Dorian que si no viajaban con visa no iban a poder ingresar a territorio estadounidense. El tema lo desarrolla Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, este domingo unas 100 personas que subieron a un ferry con rumbo hacia el puerto de Fort Lauderdale aquí en las Bahamas desde Freeport, una de las localidades que resultó mayormente afectada por el paso del huracán Dorian por Bahamas. Pues básicamente se les ordenó bajar de la embarcación si no contaban con un visado a los Estados Unidos. Y es que ha habido una gran confusión, porque de acuerdo con las medidas que implementa la Administración de Control de Aduanas de los Estados Unidos, la gente de Bahamas necesita básicamente tener un pasaporte al día y un registro policial que muestre que no tienen antecedentes. Estos son los requisitos, no se necesita visa. Sin embargo, las personas del ferry que decidieron ayudar a estas personas de Bahamas recibieron una orden en la cual se les notificaba que no tendrían acceso a estas personas a menos que pasaran antes por Nassau para la verificación pues de que si eran personas que pudieran viajar bajo unos nuevos parámetros aparentemente del gobierno. Esto después de que el presidente Donald Trump básicamente dijo que no iba a permitir que todas las personas que vinieran de Bahamas llegaran a territorio estadounidense y que iba a hacer un control bastante minucioso sobre quienes llegaban al país. Podrían ser más indulgentes, ayudarlos lo más posible. Perdieron todo, mis familiares están allá. Sería algo así como pasó con los venezolanos, nos estamos sobrepoblando, pues todos merecemos una ayuda. Si se le da protección allá, mucho mejor, yo creo, ¿verdad? Que si ellos vienen hacia acá. We have to be very careful. Debemos tener cuidado. No quiero permitir que personas que se supone no deben estar en las Bahamas vengan a Estados Unidos. Hay muy malas personas, algunos miembros de pandillas y traficantes de drogas.
Les comento que los senadores de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, han pedido al presidente Donald Trump que sea flexible a la hora de otorgar la posibilidad de que las personas de Bahamas que resultaron afectadas por el huracán lleguen a territorio estadounidense. Aparentemente esto por ahora no ha funcionado. También la compañía de ferry española pidió disculpas a quienes lograron embarcar y posteriormente tuvieron que bajar de la embarcación que venía hacia Fort Lauderdale. Muchos de ellos venían acompañados también de menores. Es por ahora la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Alerta máxima en Australia. 130 incendios forestales azotan 2 estados del este del país. Al menos 400 personas han tenido que ser evacuadas tras verse amenazadas precisamente por las llamas en Queensland y en Nueva Gales del Sur. Hasta el momento la emergencia no deja víctimas mortales. La intensa y prolongada sequía, los fuertes vientos también, han dificultado las tareas de extinción del fuego. Y en medio de estos incendios forestales, los equipos de socorro han rescatado a un koala que protegió a su bebé del fuego. El animal ha usado su propio cuerpo como escudo para que las llamas no le causaran daño a su cría. La mamá koala, que sufrió quemaduras en toda la espalda, se recupera en un centro veterinario. La cría salió ilesa, también está bajo cuidado especial. Y llegó a Bolivia un avión militar ruso capaz de arrojar agua sobre bosques en llamas para apoyar la lucha contra los incendios forestales en el oriente del país. En el aeropuerto de Santa Cruz, el presidente Evo Morales ha dado la bienvenida a esta aeronave, ha saludado personalmente a la tripulación. Las llamas han arrasado más de 1 millón de hectáreas en zonas cercanas a las fronteras de Brasil y Paraguay. El Kremlin ha reconocido que fue un exfuncionario ruso identificado como un contacto de la CIA que trabajó en el gobierno ruso, pero aclaró no tenía acceso directo al presidente Vladimir Putin. Según medios estadounidenses, Washington ha facilitado en el 2017 la evacuación de un agente que llevaba más de una década informando desde Moscú. El gobernador de Nueva York ha instado a los habitantes del estado a no utilizar cigarrillos electrónicos. Ante la preocupación por casos de enfermedades pulmonares, ha propuesto medidas como poner un aviso similar al de los paquetes de cigarrillos regulares que advierte sobre los peligros de estos productos. En Estados Unidos han sido reportados 5 muertes por fumar cigarrillos electrónicos. Nuestra recomendación es bastante simple, no lo hagan porque no sabemos si es seguro. Ha habido un aumento significativo en la cantidad de enfermedades, incluso muertes en todo el país. El Centro para el Control de Enfermedades estima que unos 500 casos están vinculados al vapeo de ciertas sustancias y este es un fenómeno aterrador de salud pública. El sentido común dice que si no sabe lo que está fumando, no lo fumen. Y en este momento no sabemos qué está fumando en muchas de estas sustancias de vapeo. Nacionalistas irlandeses han lanzado cócteles Molotov contra un cordón policial en la ciudad de Londonderry, Irlanda del Norte. Han sido al menos 40 las bombas incendiarias que arrojó este grupo de jóvenes contra el escuadrón antiexplosivos que acudió a un barrio residencial para desactivar una presunta bomba en una vivienda. El incidente ahí pues dejó como saldo 2 personas heridas. Y lo decíamos antes, comienzan ya los ejercicios militares en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela, que fueron anunciados por Nicolás Maduro. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a saludar a Diego de Pablo con esta información. Para saber cuál es la situación a esta hora en el puente internacional que comunica ambas naciones. Diego, adelante. Buenos días, estamos exactamente en el puente internacional Simón Bolívar entre Villa del Rosario y San Antonio del Táchira y ustedes pueden apreciar el panorama a esta hora en este paso fronterizo. Un flujo de personas bastante grande desde las 5 de la mañana que se abrió este puente internacional. Muchas de estas personas pues están pasando hacia Colombia porque hay algún temor, alguna expectativa por el inicio hoy de los ejercicios militares anunciados por Nicolás Maduro. Estas personas y algunos de los que han hablado
hablado con nosotros han dicho que hay completa normalidad, que ha aumentado un poco el flujo porque es muy cerrado el espacio en la aduana venezolana y pues eso hace que se concentren muchas personas y pues que quieran pasar prácticamente a la misma hora. Vamos a tratar de hablar con algunos de estos habitantes. Mi señora, muy buenos días, estamos en directo para NTN. ¿Cómo estuvo el paso en la frontera? Bueno, estuvo rápido y tranquilo. Hablaban de que había mucha gente concentrada, hablaban de que había mucha gente pasando hoy. ¿De qué se debe? ¿Qué se puede saber? Bueno, lo que pasa es que no hay electricidad y por lo tanto está ahorita parado lo que es al momento de sellar. Hay que esperar que llegue la electricidad. ¿Hay nervios, hay temor por esos ejercicios militares? No, la verdad yo vi todo tranquilo. No me dio nervio ni nada, más bien me tardé fue un poco para poder sellar. ¿Y qué viene a hacer a Colombia? Disculpe. Visitar a un familiar. Bueno, muy amable, muchas gracias. Ya escuchan ustedes, estos son los testimonios de algunos de los venezolanos que pasan diariamente los puentes internacionales. Vamos a tratar de hacer contacto con alguna de estas personas para ver si podemos tener algunas otras declaraciones. Mi señora, buenos días, estamos en directo para NTN. ¿Cómo estuvo el paso hoy en el puente? Ay, horrible, hay mucha gente. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente? Ay, por el gobierno, el hambre que hay en Venezuela. ¿Hay temor por los ejercicios militares? También, la gente está atemorizada por eso también. ¿Y si se ven soldados, se ven militares? Poco, pero se ven. Bueno, muy amable, muchas gracias. Otro testimonio más, eso es lo que dice la gente que pasa diariamente los puentes internacionales y pues a esta hora la gente viene desde Venezuela hacia Colombia, principalmente a abastecerse y a comprar algunas medicinas. Eso es todo por el momento, esa es toda la información que tenemos a esta hora en el Puente Internacional Simón Bolívar. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenos días. Un buen día y lo hacemos hablando, Diego, de lo que decíamos hace un momento. Nicolás Maduro pues está concentrando su atención en la frontera con Colombia. Los venezolanos le están pidiendo que más bien haga frente a la crisis que vive el país. Esto tras la actuación del informe, actualización de este informe que hizo Michelle Bachelet sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. En Caracas saludamos con este tema a Oliver Fernández. Adelante, Oliver. Y este informe que citamos y que vamos a escuchar inmediatamente a Oliver hasta que restablezcamos la comunicación, este informe que ayer fue dado a conocer nuevamente de parte de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos. Ella denunció que en Venezuela se siguen cometiendo torturas, ejecuciones extrajudiciales también. Ya tenemos reacciones del número 2 del madurismo, Diosdado Cabello. Decía, a nosotros no nos quita el sueño lo que diga o deje de decir esta señora. Así se refería a la chilena Michelle Bachelet y dijo que esto se había firmado en una oficina de Elliot Abrams, a quien llamó y tildó de asesino. Lo dijo Diosdado Cabello, esto como respuesta de parte del madurismo con respecto a este segundo informe que dio a conocer Michelle Bachelet. Vamos a ver inmediatamente las reacciones que se dan desde Venezuela. El nuevo informe de la doctora Michelle Bachelet muestra a un régimen desinteresado en cumplir con las recomendaciones. Los derechos ciudadanos siguen confiscados. No hay Estado de Derecho. Porque el principio que rige no es la Constitución venezolana. Porque el principio que rige es la dominación de una sociedad que hoy lo que quiere es ser libre y que quiere vivir en democracia. Frente a la sede de la ONU en Caracas exigieron la creación de una comisión que investigue y establezca responsabilidades. Este tipo de resultados serán muy importantes para el examen preliminar que se está realizando ahora ante la Corte Penal Internacional. Si el gobierno realmente tiene voluntad política para tratar el tema de los derechos humanos y quiere demostrar al mundo cuál es la situación, debe también aceptar la integración de una comisión de investigación que pueda aclarar de manera diáfana cuál es la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Las recomendaciones de la alta comisionada de la ONU quedaron en letra muerta. Hoy los sueldos son una burla y la desnutrición infantil se incrementó. Es decir, lo que ella habló allí no es ni siquiera los niños que tienen hambre y necesidad de socorro ahorita, sino a los que se les retardó el crecimiento mientras aquí se discutía si hay una emergencia humanitaria o no. Eliminar a las fuerzas especiales de la policía denominada FAES es otro de los objetivos y recomendaciones de la ONU al régimen de Maduro, pero tampoco se cumplió. Las FAES son un órgano de ejecución y un órgano además de represión política, y razón por la cual no las van a eliminar. Encontrar justicia no es tarea fácil. Hasta ahora no hay capacidad de respuesta.
pero esto no debe desmotivarnos ni desmovilizarnos, sino por el contrario, que cada ciudadano, cada venezolano intensifique su labor de documentación, de denuncia y difusión de estas graves violaciones. Michelle Bachelet habla de un supuesto avance en materia penitenciaria, mientras que para los diputados lo que hay es maquillaje y burla. En efecto, hoy hay maquillaje y como lo vio ella misma en su visita, que maquillan son perfectos para pintar una pared, pero la profundidad hoy es que Venezuela no tiene justicia. Y no tiene justicia, Oliver. Buen día, bienvenido a la mañana. Y ya hay una respuesta de parte del madurismo que desestima, según ellos, pues cualquier tipo de letra que haya sido puesta o colocada por nada más ni nada menos que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Así es, Ruth. Bueno, el número 2 del chavismo, como lo es Diosdado Cabello, quien también es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ha desestimado lo que ha sido la actualización de este informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Y vale destacar, Ruth, que justamente lo decía ese informe, que hoy estamos peor de cuando vino la alta comisionada para los derechos humanos. Ella lo decía en el informe que los venezolanos tenían un sueldo mínimo de $7 por mes y hoy los venezolanos a duras penas pueden llegar a $2 por mes y esto por supuesto es dramático para los ciudadanos. Y el número 2 del chavismo, como les Diosdado Cabello, ha dicho que este informe no le quita el sueño y que lo que diga la alta comisionada Michelle Bachelet no le quita el sueño porque este informe, según él, no lo realizó ella, sino un alto representante del gobierno norteamericano. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo. De manera que para nosotros, lo que diga la señora Bachelet, ella puede decirlo, nadie le va a decir que no. No nos va a quitar el sueño, no nos vamos a dejar chantajear, para nada. Ese informe presentado por la señora Bachelet no fue elaborado por ella lo firmó. Fue elaborado en la oficina de un asesino que se llama Elliot Abrams. Ahí se hizo ese informe presentado en julio y solo lo firmó la señora Bachelet. Rudy, precisamente este lunes en Caracas se registraron al menos 5 protestas de diferentes sectores de la sociedad civil protestando justamente por los bajos sueldos y salarios venezolanos. Y para hoy se tiene previsto que la Asamblea Nacional retome su ciclo de sesiones. Ya cesó este receso parlamentario y uno de los puntos será precisamente este informe que ha presentado Michelle Bachelet este lunes y también se hablará del regreso a clase de los niños, de los jóvenes. Recordemos que hay una diáspora importante de maestros y profesores y también una deserción escolar importantísima en los últimos meses, en los últimos años en Venezuela. También es importante destacar la desnutrición infantil y esto, por supuesto, en los colegios no se garantiza la alimentación de los niños y esto, por supuesto, hace que los niños pues no acudan a los colegios, los niños que quedan en Venezuela. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias. Buen martes para ti. Vamos a hablar de la policía de Honduras que ha reprimido con gases lacrimógenos una protesta contra un proyecto residencial en una reserva forestal. Los uniformados se enfrentaron a los manifestantes que estaban bloqueando 4 accesos a Tegucigalpa, la capital. La policía hondureña empleó gases lacrimógenos el lunes para dispersar protestas contra la construcción de un complejo residencial en la reserva forestal de La Tigra. Cientos de pobladores y activistas del Comité Pro Defensa de La Tigra bloquearon distintas salidas de Tegucigalpa hasta que fueron desalojados por policías. A los lados del gas los tiraban al pecho, a la cara. Hay personas que les cayó en el pecho. Una muchacha. Los manifestantes denunciaron que una empresa inició hace meses la construcción de más de 1.800 residencias, 29 centros comerciales, un club ecuestre y un hotel de montaña a 4 kilómetros de Tegucigalpa, a la orilla de la carretera que llega al municipio turístico de Valle de Ángeles, al pie de La Tigra. La reserva de 24.000 hectáreas es una de las 3 principales fuentes de agua de la capital, que actualmente sufre racionamientos por una sequía. Todo esto es por defender la naturaleza, el agua de nuestras comunidades que nos pertenece a nosotros. El alcalde capitalino Nasri Asfura aseguró a medios locales que la construcción está fuera de La Tigra, pero activistas sostienen que de las 500 hectáreas del proyecto, 19 están en la zona de amortiguamiento de la reserva.
Vamos aquí a un corte comercial. En la mañana de NTN 24, ayer se hizo público la opinión que tenía el expresidente de Uruguay. Decía, la Argentina necesita al mago Mandrake, no un político. Bueno, así lo decía el exmandatario de Uruguay. Vamos a analizar inmediatamente cuáles son las alternativas que tienen los argentinos a un mes de estas elecciones que se han dado y de una economía bastante golpeada. Vamos a revisar lo que es noticia en Europa. Justamente se acabó el verano y ahora sí, el Partido Socialista Obrero Español, el grupo parlamentario Unidas Podemos van a retomar el día de hoy las conversaciones para intentar formar gobierno e impedir así una nueva convocatoria a elecciones. En Madrid, este tema lo desarrolla Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Aquí en lo de exteriores del Congreso de los Diputados de España hay muchísima expectativa ante el resultado que podría arrojarse de la reunión que se está dando en estos momentos atrás de estas puertas entre los partidos Socialista y Unidas Podemos. Una reunión que busca llegar a algún acuerdo de investidura para que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pueda ser nuevamente reelecto en el cargo. Situación que hasta este momento no se ha dado, ya que las exigencias del partido Unidas Podemos, dirigida por Pablo Iglesias, no son del agrado del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pablo Iglesias, como ya lo hemos contado aquí en NTN 24, quiere ser parte del gobierno de Pedro Sánchez, mientras que Pedro Sánchez no desea un gobierno de coalición. Y por eso en las últimas horas, en uno de los últimos eventos públicos que tuvo el presidente Pedro Sánchez, él le volvió a pedir al partido Unidas Podemos que lo dejen gobernar. Ahora que se dice que efectivamente existe un riesgo cierto de que el próximo 10 de noviembre haya elecciones, yo lo que le digo a Unidas Podemos es que ese 10 de noviembre los españoles nos vean trabajando por derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Le digo en definitiva a Unidas Podemos que asumamos todos nuestros resultados electorales y nos pongamos a trabajar ya. Amigos televidentes, y se espera que luego de terminada esta reunión que se está dando en estos momentos aquí en el Congreso de los Diputados, los representantes de los dos partidos, Socialista y Unidas Podemos, den alguna declaración a los medios de comunicación para informar si llegaron a algún acuerdo, situación que está todavía bastante difícil, según ha trascendido extraoficialmente afuera de las puertas de esta reunión que se está dando aquí en el Congreso de los Diputados. Si hasta este 23 de septiembre no hay un acuerdo entre estos dos partidos, hay que convocar a nuevas elecciones. Pero 23 es la fecha límite, por eso se espera que si hay un resultado positivo de estas reuniones que se darán hoy o posiblemente en los próximos días, eso se sepa mucho antes, quizás hasta este próximo viernes. Esto porque el Congreso necesita cumplir algunos plazos y también Su Majestad el Rey Felipe VI tiene que organizar una ronda de reuniones para ver si ahora Pedro Sánchez tiene los apoyos suficientes aquí en el Congreso de los Diputados para ser nuevamente presidente del gobierno. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Marcelo, gracias por tu reporte desde España. Vamos a revisar inmediatamente qué más es noticia en el mundo y la tensión, por supuesto, vamos a mencionar que existe en la frontera o el nerviosismo entre Colombia y Venezuela, porque según lo ha anunciado Nicolás Maduro, hoy van a comenzar estos ejercicios militares en la zona limítrofe. En las últimas horas, el líder del régimen de Venezuela ha activado este Consejo de Defensa de la Nación para atender lo que él llama una amenaza del conflicto desde Colombia. Arranca el ejercicio fronterizo Venezuela, soberanía y paz hasta el 28 de septiembre para poner a punto la defensa terrestre, la defensa antiaérea, la defensa aérea y la defensa integral del territorio nacional como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí estaré yo, entre ustedes. Venezuela es un país de paz. Y a propósito de estos ejercicios militares anunciados por Maduro en la frontera, el gobierno de Colombia ha asegurado que va a actuar en el marco de la diplomacia, que no va a caer en provocaciones, pese a que está listo, ha dicho, para defender la soberanía. El gobierno nacional no entra en la histeria. El gobierno nacional observa con detenimiento y tenemos hoy unas fuerzas militares comprometidas con el país, con los derechos humanos. Tenemos unas autoridades que están vigilando atentamente lo que está ocurriendo. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha concedido una entrevista exclusiva a nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, en el programa La Tarde de NTN 24. Y el presidente ha confirmado sus vínculos o los vínculos entre el régimen de Maduro
y los grupos criminales colombianos que hacen vida en Venezuela, como las disidencias de FARC y el ELN. Aseguró Guaidó que aprovechan la debilidad institucional que hay en Venezuela para escapar de la justicia y permanecer bajo el amparo del régimen. No solamente este año, y además el régimen de Maduro lo ha visibilizado así. Hace menos de 8 semanas hicieron un encuentro de lo que ellos denominaron Foro de Sao Paulo, que la verdad no fue tal, ni siquiera tuvieron el nivel de invitación que ellos esperaban, y el mismo Maduro visibilizaba, decía su vínculo con los disidentes de la FARC, con esta agrupación narcoterrorista que anuncia ser reincidente de nuevo en armas, en tráfico de drogas, y hablaba abiertamente que eran bienvenidos y hablaba de una serie de características. Lo hemos venido denunciando desde el principio de año, que el tiempo hoy en Venezuela que se mantenga usurpando funciones este régimen también serviría para que los grupos irregulares se afianzaran dentro de Venezuela, y Maduro de manera directa e indirecta los estaría financiando, porque los han tenido aquí en Venezuela. Debemos decir que también están utilizándolo para protegerlos, de que ese video tenemos claras presunciones donde fue grabado en Venezuela, en territorio venezolano. El canciller de México, Marcelo Ebrard, va a estar en Washington durante este día. Se va a reunir esta tarde con el vicepresidente Mike Pence. Ebrard ha descartado que México vaya a ser el tercer país seguro para la migración. El jefe de la diplomacia mexicana va a evaluar los resultados del acuerdo migratorio cerrado en junio con Washington, a cambio de que el gobierno del presidente Trump no imponga aranceles a México. Y 2.000 militares han tomado el control de la seguridad en 6 de 22 departamentos de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras y México. En estas regiones se ha decretado el estado de sitio tras la muerte de 3 soldados la semana pasada. Esto durante un operativo antinarcóticos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha publicado este video. Ahí se lo ve caminar, recuperarse por los pasillos de un hospital en Sao Paulo, donde, recordemos, fue operado el día domingo de una hernia abdominal. Todavía lo hace con dificultad, ayudado por los doctores. Sin embargo, trata de mostrar una mejoría del mandatario. Esta es la 4ª operación a la que ha sido sometido Bolsonaro tras este atentado que sufrió el año pasado en plena campaña a la presidencia. Versiones de prensa en Uruguay han asegurado que el cáncer que sufre el presidente Tabaré Vázquez se ha extendido y no es operable. El mandatario tiene 79 años, ha sido diagnosticado con un tumor maligno en el pulmón derecho en agosto y, según fuentes, citando un informe médico, el cáncer ha generado metástasis. Un portavoz de la presidencia ha indicado que la única versión oficial es que el jefe de Estado ha comenzado un tratamiento de radiocirugía y que va a continuar adelante de manera normal con las tareas del gobierno. La economía en Argentina cumple un mes sumida en lo que parece ser una pesadilla de grandes proporciones. La incertidumbre sigue siendo protagonista no solo en los mercados, sino también en la población, en medio de las acciones puestas en marcha por el gobierno de Mauricio Macri para poder enfrentar la situación. Todavía se sienten los vestigios tras el desplome financiero registrado después de las elecciones primarias. Sucedieron el pasado 11 de agosto. Ahí el candidato peronista Alberto Fernández superó en votos al actual mandatario, quien aspira a la reelección. El peso argentino no logra recuperarse del todo. Este lunes sufrió una leve depreciación, un 0.36% frente al dólar. Argentina intenta paliar la crisis que atraviesa luego del revés que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias. La nación sudamericana vive desde hace un mes los días más convulsionados de los últimos años. El peso se devalúa frente al dólar y en medio de la inestabilidad económica, el presidente Mauricio Macri se ha visto obligado a tomar medidas excepcionales. Anunció la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica hasta fin de 2019. Es la primera vez en la historia del país que se anuncia una política de este nivel. Además, el Ejecutivo implementó un control cambiario para defender su moneda y sus reservas, generando el temor en la población, que aún tiene vivo el recuerdo del corralito financiero de 2001. La medida, que regirá hasta fin de año, limita a $10.000 mensuales los montos que pueden adquirir los particulares, impide a las empresas atesorar divisas y obliga a los exportadores a liquidar sus dólares en un lapso de entre 5 y 15 días. Todas estas acciones buscan mantener la estabilidad en los meses que faltan para las elecciones presidenciales, en las que el opositor de centro izquierda, Alberto Fernández, es el favorito para ganar.
Y hasta el gabinete de Macri ha sufrido cambios en medio de la crisis. Hernán Lacunza fue juramentado como nuevo ministro de Hacienda. El recién nombrado funcionario deberá hacer frente a un país que se encuentra en una recesión con 32% de pobreza y una inflación anualizada de más de 50% según datos oficiales. En Córdoba, Argentina, nos acompaña a esta hora el licenciado en Economía José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gracias por estar con nosotros, señor Simonella. Buen día, Ruth. Un gusto hablar con ustedes y con toda América Latina y la habla hispana de Estados Unidos. Igualmente, sabe que hace 2 días, pues el diario The Wall Street Journal ha propuesto dolarizar la economía argentina. En un artículo que ha titulado Un dólar para Argentina, esta mesa editorial del prestigioso diario financiero estadounidense ha indicado que sus fuentes en el país creen que Macri podría hacerlo si tuviera el apoyo del Congreso, por supuesto. ¿Esto es aplicable, le pregunto yo? ¿Resultaría un camino como el que ya emprendimos, y digo emprendimos porque soy ecuatoriana, en Ecuador hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, en El Salvador y Panamá también, que están dolarizados? Yo creo que no, porque uno para dolarizar una economía tiene que armonizar, ¿no? No podemos, Argentina es una economía con un déficit fiscal muy importante, es una economía con alta inflación. Entonces, si uno, digamos, recurre a la estrategia de dolarizar, pierde la política monetaria y todos los ajustes hay que hacerlo por la política fiscal, que son políticamente menos viables que los ajustes monetarios. Así que entiendo que no sería la mejor solución para la Argentina hoy dolarizar la economía. De hecho, que en el 2001, cuando explota la convertibilidad que había sido instaurada en los años 90 frente a un proceso similar a este, en realidad había una hiperinflación mucho más significativa que esta, y en aquel entonces Domingo Cavallo, era un ministro de Economía con mucho poder político también, instauró la convertibilidad de $1 peso, $1, y eso funcionó bien 10 años, hasta que luego los desequilibrios propios de la economía argentina, como era el déficit y demás, terminaron haciéndole estallar por los aires, ¿no? Y generando la gran crisis del 2001, que fue el mayor desempleo, la mayor caída en el nivel de actividad que recuerda la historia económica argentina. Así es. Ayer lo escuchábamos al expresidente de Uruguay, José Mujica, y él decía, ¿no? La Argentina no necesita un político, necesita un mago mandrake, cuando era consultado con respecto a los 2 candidatos. Él decía, tengo afinidad más con el peronista, por supuesto, Alberto Fernández, que con Mauricio Macri. De hecho, lo criticó duramente a Mauricio Macri. El presidente, para apuntalar estos niveles de confianza, luego de lo que fue el resultado de las primarias que vaticinaran una probable frustración de parte de sus expectativas de reelección, él tomó unas medidas, anunció congelamiento en el precio de los combustibles, un aumento del salario mínimo, también habló de nuevos subsidios en áreas particulares. ¿Ha sido efectivo han sido efectivos estos anuncios? ¿Han sido suficientes? ¿Cómo los vio usted? Bueno, son paliativos, en realidad no logran atacar la base o el problema de base que tiene Argentina, que es una inflación creciente y por ende una erosión de los salarios reales, tanto de los trabajadores formales como de los informales. La caída del salario real en Argentina este último año ha sido muy severa, y eso sería parte parte del resultado electoral, ¿no? La distorsión que hubo con la inflación y la erosión que generó en los ingresos de la familia fue tremenda, y obviamente el electorado se lo hizo saber al presidente en estas pasos, que si bien no son elecciones, son elecciones primarias. Digamos, el presidente parece haber querido reaccionar, pero daría la impresión que ya es tarde, porque entramos en una vorágine financiera que se ha llevado gran parte de los ahorros de las familias y, por cierto, de muchas empresas. José, si tal cual están las cosas con la economía, si las elecciones fueran ahora, ¿usted cree que Macri podría perder su espacio en la Casa Rosada? Yo creo que sí, daría la impresión, las estadísticas dicen que la diferencia que le ha sacado a Alberto Fernández es demasiado grande, son 16 puntos,
incluso está la probabilidad de que pueda ganar en primera vuelta, ¿no? Seguramente el gobierno apunta a que más electores se presenten como a la elección que la que se presentaron a las PASOs, como para tratar de licuar parte del voto que tuvo Alberto Fernández, pero daría la impresión que, salvo algún evento extraordinario, Alberto Fernández va a ser seguramente el próximo presidente, y esto lo han manifestado los inversores el día después de las PASOs, huyendo de los activos argentinos por la preocupación que un gobierno de Alberto Fernández, que digamos influido fundamentalmente por Cristina Kirchner y gente de la Cámpora, preocupa a los inversores, a tal punto que acciones argentinas cayeron el 50% en dólares el día después de las PASOs, ¿no? Esto claramente marca la alta probabilidad que tiene Alberto Fernández de ser el próximo presidente argentino. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas desde Córdoba, Argentina. Gracias, un buen martes para usted, José. Igualmente para usted, Ruth, saludo a toda la audiencia hispana. El presidente Donald Trump va a juramentar el día de hoy en la Casa Blanca a la nueva embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Estamos hablando de Kelly Craft. Ha sido confirmada ya por el Congreso el pasado mes de agosto. Bricio Segovia, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, nos tiene el reporte a esta hora. Bricio, un buen martes para ti. Adelante. Buen martes, Ruth. Efectivamente, en esta jornada esperamos que sea el presidente Donald Trump quien juramente en el cargo de embajador ante Naciones Unidas a Kelly Craft, una persona que tiene relaciones con el presidente actual, ya que en la elección de 2016, tanto ella como su marido destinaron prácticamente $500,000 a la victoria del actual presidente estadounidense. Por lo tanto, buenas relaciones con el mandatario, que confía uno de los principales cargos de la diplomacia estadounidense a Kelly Craft. Se trata, como digo, del de embajadora ante el hemiciclo internacional de Naciones Unidas, donde le tocará pues continuar el legado que dejó la embajadora ya que abandonó el puesto, Nikki Haley, que tuvo una actitud pues fuerte ante ese hemiciclo, ante numerosas cuestiones, entre ellas la cuestión con Siria, la relación con Rusia, e incluso ella inició su mandato ante Naciones Unidas diciendo que quien no estuviera del lado de Naciones Unidas, Estados Unidos, tomaba lista de ellos. Por lo tanto, veremos cuál es la relación que establece Craft ahora en Naciones Unidas, y sobre todo cuando falta tan solo una semana para la Asamblea General de Naciones Unidas, a la que asistirá el presidente Donald Trump. Es el gran evento político del año en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y por lo tanto habrá que estar muy atentos a cuáles son las posturas en ese estreno de Kelly Craft ante ese hemiciclo. Importante también destacar la relación que mantiene con otros miembros del Partido Republicano, ya que a priori no tendrá tanto poder como tenía la anterior embajadora Nikki Haley. Ella dependerá en buena parte del secretario de Estado Mike Pompeo y también del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton. Pero dicho todo esto, le unen las buenas relaciones con la familia Trump y también con el líder del Senado, McConnell, ya que con él son amigos de la familia y además proceden de Kentucky, el mismo estado de donde es McConnell, y por lo tanto estas relaciones es importante no obviarlas porque pueden jugar un papel importante en el futuro de esta ya diplomática. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos en esta mañana de martes aquí en Ciencia, Salud y Tecnología. El próximo 19 de septiembre en la capital colombiana se llevará a cabo el Congreso Naranja, un evento que llega para mostrar el talento latino. El Congreso online gratuito contará con la presencia de latinos exitosos y abordará temas relacionados con música, cine, gastronomía, periodismo, software y muchísimo más. Las conferencias durarán aproximadamente 45 minutos y tienen como objetivo brindar información relevante para fortalecer la industria creativa y crear además nuevos negocios. Hacemos contacto en Ciudad de México con Marito Pino, coordinador LATAM del Congreso Naranja. Marito, un gustazo que estés con nosotros. Muy buenos días. No, pues muchas gracias a ustedes. Para nosotros es un gusto estar en NTN 24 y poder hablar pues con toda Latinoamérica.
¿Qué veremos, Marito, en este congreso online, el Congreso Naranja? ¿Qué vamos a ver este próximo 19 de septiembre en la ciudad de Bogotá? Bueno, en Bogotá tendremos algo muy especial, y es que tendremos periodistas especializados en la parte digital, hablando de cómo hacer del periodismo algo rentable. Vamos a tener a Natán, el fundador de Toto, cerrando el congreso y contándonos cómo Toto llega a ser una empresa creativa a nivel mundial y llega a estar en más de 50 países. Tendremos una conferencia de por qué la tecnología no es una cuestión de género, que esa creo que va a revolucionar un poquito las cosas. Y también vamos a tener pues algunos especialistas en música, en cine, hablando de cómo hacen las cosas. Algo importante de este congreso es que no tenemos gurús de libros, sino invitamos gente muy exitosa latinoamericana a que nos cuente cómo lo hicieron para que otros lo puedan replicar. Marito, apoyo esa parte de que la tecnología no es algo de género. Te pregunto además, esta alianza que hay entre Colombia y México, ¿por qué? ¿Qué pasó allí? Bueno, una cosa es que nosotros creemos que nosotros tenemos que empezar a trabajar como región. Digamos que nosotros vemos que las cosas que se hacen en Colombia ahorita con esto de las economías naranjas están muy segmentadas a una parte de la industria, y desde nuestro punto de vista es que tenemos que ampliarlo a toda la región, porque a medida que nos empecemos a comprar todos en la región, pues la economía de la región va a cambiar, va a ser mucho más fuerte. Y también queremos que la gente entienda que los productos de valor de Latinoamérica son muy altos, que nosotros tenemos una cultura que es súper valiosa, que nosotros tenemos unos elementos creativos que son maravillosos, que nuestra gastronomía, que nuestro cine, que nuestra literatura, que nuestra música son cosas de exportación y que realmente vale la pena integrarnos todos y comprarnos y apadrinarnos y apoyarnos para pues poder llegar a todo el planeta Tierra. Buenísimo eso, Marito. ¿Y cuáles van a ser los temas centrales del Congreso? Tú ya nos habías contado un par, pero ¿cuáles son esos, los más fuertes? Bueno, vamos a tener, el Congreso son 3 días online gratuitos para todo el mundo. Por ejemplo, vamos a tener un panel hablando sobre el negocio de la fotografía en Latinoamérica con algunas personas muy importantes, y entre ellas está la única mujer embajadora de Nikon en Latinoamérica. Vamos a tener una conferencia hablando sobre neuromarketing y sobre las neurociencias y cómo estas se pueden aplicar a muchas cosas con la persona que más sabe de este tema en la región. Vamos a tener otra conferencia que nos gusta mucho, y es cómo alzar tu voz en la industria, por la persona que hace la voz del señor Burns para Latinoamérica hace más de 15 años. También vamos a tener una conferencia en Bogotá que nos gusta mucho, que dice que es Senderos de Paz, el nuevo turismo de Choachí. Solo a 30 minutos de Bogotá hay un campesino de 25 años que ahora hace tours de senderismo mostrándole a la gente lo que era el antiguo Camino Real a Bogotá, zona donde había guerrilla y uno de los páramos más importantes de nuestro país. Entonces también va a haber paneles de música, y el último día, el viernes 20, vamos a tener algo muy chévere. Es que hicimos una convocatoria de empresas y startups latinoamericanas y les vamos a dar el espacio a ellos de manera online para que cuenten su historia de éxito a toda Latinoamérica. Entonces, realmente lo que nos enfocamos en este primer congreso es mostrarle a la gente que en Latinoamérica sí hay gente talentosa, que sí hay historias de éxito y que tenemos que replicar más estos modelos de éxito latinos que andar replicando el modelo americano o el modelo europeo, que realmente están muy lejos de nuestra realidad. Marito, y con todas estas conferencias que van a tener, ¿cuáles van a ser los panelistas más importantes que van a estar participando aquí en el Congreso Naranja? Bueno, tenemos a Jonathan Burstein, que es el fundador y director de Toto. Tenemos a Juanita Rodríguez Catá, que ella es la vicerrectora de innovación de la Universidad EAN. Vamos a tener a César Forero, que es un empresario que se ha dedicado a toda la parte TIC y tiene uno de los coworkings que más está creciendo en Bogotá, que se llama Sector TIC. Vamos a tener como periodistas a Alejandro Pino Calat, a Félix Reaño, que es el podcaster latinoamericano más importante, a Mauricio Jaramillo, que es un ícono en toda esta parte del marketing y de toda la parte del periodismo en Latinoamérica. Vamos a tener un líder que es muy cercano a políticos de Latinoamérica, que se llama Armando Regilio Velasco, que es una persona que tiene una escuela de liderazgo online que ha tenido frutos muy interesantes. Y entre otros tenemos a Arturo Flores, que es el editor para Latinoamérica de Playboy, pero además es stand-upero y produce libros. Y un montón de sorpresitas que van a ir por ahí cayendo, que la idea es que ustedes se conecten y las reciban de manera directa.
porque lo que queremos es que ustedes vean que estas personas han logrado algo que mucha gente no logra por andar pensando en otros modelos. Y que además nosotros también podemos lograr. Marito, para finalizar rápidamente, las personas que quieran hacer parte del Congreso, ¿a qué dirección deben ir? ¿Dónde deben contactarse con ustedes? Bueno, el Congreso es abierto a todos, es gratuito de manera online el 18, 19 y 20 de septiembre. Se pueden inscribir en www.congresonaranja.com. A las personas que se inscriban les vamos a dar un paquete de regalos y descuentos de más de $1,000 de nuestros patrocinadores, porque queremos que haya eso. Y las invitaciones a los eventos VIP en Ciudad de México y en Bogotá son por invitación. Entonces, si usted es un empresario que esté metido en esta economía naranja, si usted es una persona que está buscando relacionarse, escríbanos, por favor, ¿sí? A contacto@congresonaranja.com y pues con gusto los podemos invitar. Lo que queremos también es juntar empresarios de la industria para que podamos hacer una industria mucho más fuerte en Latinoamérica, que podamos hacer más negocios y que podamos tener una región mucho más próspera y atractiva. Buenísimo. Marito Pino, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ciencia, Salud y Tecnología. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, muchas bendiciones y prosperidad. Ustedes, gracias por su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24, su espacio informativo en el canal de las Américas. Quédese con Club de Prensa. Ya está Gustavo Alegret listo y va a hablar, entre otras cosas, del encuentro que va a haber el día de hoy el representante de México, el canciller, con el vicepresidente Mike Pence. Gustavo, buen martes para ti.